Eh, está grabando. Sí. Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Bienvenidos sean todos. Esta noche estamos dándole continuidad al tema de la fertilización que iniciamos antes de habernos ido de vacaciones en verano. Entonces, hoy vamos a cerrar con el tema de la fertilización química y la fertilización orgánica. Así que adelante, Adolf Gottschalk, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, y gracias a todos ustedes. En un momentico subieron a 42, pues muchísimas gracias por su presencia. Hoy continuamos con un ciclo que comenzó hablando de suelo, siguió en fertilización, pasamos a orquídeas y hoy terminamos hablando de fertilización química y orgánica. No es un careo, no quiero controversia, o sea, no, simplemente quiero exponer cosas. Usted decide qué quiere hacer y en ciencia muchas veces depende de qué autor usted está siguiendo, a quién leyó, qué investigador usted cree que hizo un buen trabajo. Bueno. Ahorita comencé hablando de este tema, fotosíntesis o alimento. Lo mencioné en la anterior, pero debo volver a mencionarlo, y es el hecho de que cuando en la escuela te hablan de la fotosíntesis, te dicen que las plantas se alimentan así, y después yo, que era un muchacho de 9 años, 10 años, compraba en el supermercado Pueblo, vivíamos en Puerto Rico, los fertilizantes para mis maticas, violeta africana, petunia, y finalmente orquídeas, pues decía plant food, alimento para las plantas. Eso me causaba a mí un problema. Dice, pero ven acá, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Y finalmente comprendí que la fotosíntesis lo que hace es transformar la energía del sol para que la planta pueda trabajar. Es como una fábrica, esa es la energía de la fábrica. Y todo lo que la planta saca del suelo, o los fertilizantes que usted le pone, no son más que la materia prima que usa esa fábrica. Yo creo que es una buena comparación y que explica la relación fotosíntesis y fertilizante. Los fertilizantes son materia prima y la fotosíntesis es el combustible que mueve esa máquina. Oh. Entonces, algunos autores dicen que hace 8 o 10.000 años, el hombre descubre que al añadir ciertas sustancias al suelo, las plantas tienen un mejor crecimiento, color, producción, y entre esas sustancias está el estiércol. Pongo una foto de salmón porque, por ejemplo, los indios americanos enterraban, o sea, capturaban los salmones cuando iban a desovar a la cabecera del río, lo enterraban y notaban que eso era para las plantas muy maravilloso. Y cenizas, esas fueron de las primeras sustancias que se dieron cuenta que favorecía el crecimiento de las plantas. Ahora, ¿qué es lo que son los fertilizantes? Son un conjunto de elementos químicos que las plantas usan para su crecimiento y en las formas moleculares asimilables por estas. Estas formas químicas suelen ser sales. Es importante tener en la idea que es sal. ¿Y queman? Sí, puede quemar, claro que sí. Y si es sal, ¿no puede salinificar el suelo? También, mal usado, son sales. Y también los fertilizantes, y creo que todo amante de las plantas ha vivido esa experiencia, son higroscópicas, absorben agua del ambiente, igual que la sal química, o sea, que la sal de mesa. Y bueno, no se daña, pero ya tú no sabes lo que tú estás poniendo. No sabes qué cantidad de qué estás poniendo. Estás poniendo agua, estás poniendo fertilizante. Pero yo cuando se me dañan así, yo lo sigo usando.
lo sigo usando. Entonces, esto es, como mencioné ahorita, las plantas utilizan 21 o 22 elementos. O sea, 21 depende de un autor, otros son 22 para su crecimiento y reproducción. Pero el número que se le habla a los jardineros es de 17. Y de estos elementos, del aire y del agua, llega el carbono, que se obtiene a través del dióxido de carbono, del aire, oxígeno, y el dióxido de carbono. Que se obtiene, y hidrógeno que se obtiene del agua. Los 19 elementos restantes provienen del suelo. Bueno, estos son los que vienen, agua y aire. Estos son los macronutrientes, que son estos 6. Fíjense, a lo que no le gustaba, siempre lo tengo que decir y lo digo un poquito en burla, pero a lo que no le gustaba la tabla periódica y la química, mira, ahora tú necesitas química para cultivar plantas. Qué curioso. A mí siempre me encantó la química. Tuve la dicha de tener el mejor profesor de química de este país, Miguel Lajara Persia. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio y azufre son los macronutrientes. Por favor, no se confunda con la palabra macro y micro. Los micros son tan importantes como los macros. La palabra macro solamente hace alusión a la cantidad que las plantas consumen. Aquí está todo el listado de los micros, incluyendo los 5 facultativos que no todas las plantas absorben o utilizan. Bueno, aquí está, comenzamos con los temas espinosos. Los principales impactos negativos de los fertilizantes sobre el agua son la lixiviación. ¿Qué es esto? Bueno, que como son sales y se diluyen en el agua y el agua corre por gravedad hacia abajo y llega a los ríos y hay agua subterránea, estos abonos llevan esos nutrientes a estas aguas y las abona. ¿Qué pasa? Que al abonarla, vamos a decirlo así, todas las plantas acuáticas, principalmente algas, comienzan a crecer como locas. Y esto es lo que se llama eutroficación de las aguas, donde se eleva la cantidad de nutrientes, crece excesivamente la vegetación, pero cuando esa vegetación se muere, hay una demanda de oxígeno para descomponerlo y ahí comienza la contaminación. Más tarde vamos a ver que en el caso, por ejemplo, del mar de los sargazos, estos sargazos que están llegando al Caribe, que yo me recuerdo que eso no existía antes, cuando yo era muchacho, adolescente, tú veías algún sargazo, pero no como está sucediendo ahora. Muchas personas hablan de que esto es el exceso de fertilizante que le llega al mar de los sargazos, y vamos a ver de esto algunas fotos que nos ayudan a ilustrar esto. En el caso del suelo, los impactos negativos son variación del pH, deterioro de la estructura del suelo y deterioro de la microfauna. Deterioro, pero hay un pico. Cuando usted fertiliza, la microfauna sube, pero después lo que hace es pasar hambre, porque es como el caso de que usted le dieran unas alturas y todo, usted comió hasta saciarse, pues, y todo lo que quedó se lo llevaron los vecinos. Y al otro día te comienza a pasar hambre, ya no hay que comer. Esto es lo que estamos hablando. Degradación del suelo, salinización, sobre todo si hay una irrigación mal manejada. Y hay reducción de la biodiversidad.
Mire, así es como se ve un lago con ese crecimiento excesivo de plantas, producto de los fertilizantes que las aguas de correntía llevaron ahí, o las que llegaron al sustrato acuífero abajo. Esto ha hecho que nitrógeno y fósforo, que eran una vez beneficiosos, se conviertan en contaminantes. Mire aquí el mar de los Sargazos y las corrientes que los rodean. No hay ninguna que pase a través del mar de los Sargazos, porque justamente le dicen el mar de la calma chicha. Y eso lo descubrió Colón, por cierto. Y está lleno de sargazo. Entonces, esta corriente que vemos, la de ecuatorial que se une con la corriente del Caribe y forma la corriente del Golfo y sube, arrastra de los ríos toda esta cantidad de fertilizante, y la opinión principal es que ese exceso de fertilizante se manifiesta en un exceso de sargazo, que es el que nos llega. Mírelo aquí, otra visión de lo mismo, ¿no? Y ese es el resultado. No es tan malo del todo, esto tiene muchísimo uso. Y como abono se puede usar. Ya hay gente que lo extrae, y yo lo he usado personalmente en Samaná, donde ni me preocupo de lavarlo, eso lo hacen las lluvias. Solamente en el caso del lecho, he notado algunas puntas de hoja que se han quemado, porque son delicados, ¿no? Pero es un maravilloso abono. Su descomposición comienza rápido y frecuentemente huele mal. Pero cuando usted pone una capa de 4 a 6 pulgadas, o sea, estamos hablando de 10 a 15 centímetros, no, el olor no es un problema. No es un problema. Pero es interesante cómo la naturaleza está interconectada, es un sistema, forma redes. Y lo que hace el agricultor allá en la cuenca del Mississippi afecta a las playas del Caribe. Son cosas que uno no se lo imagina. No se imagina. Ya dijo por ahí un ecólogo que la naturaleza no solamente es fascinante, es más fascinante de lo que, y más complicado de lo que nos podemos imaginar. Pero, ¿qué pasa? Esa es una gráfica del crecimiento de la población mundial de 1950 al 2050. En un siglo aumenta 4 veces, y hay que alimentar a esa gente. Y la agricultura moderna depende de la fertilización. Hasta ahora es así. ¿Habrá que revolucionar la agricultura? Estoy seguro que sí. Hay varios expertos en el tema de agricultura y fertilización. A don Manuel González, como habíamos hablado, te pedí una pequeña intervención hablando sobre el tema. Tú que llevas ese control de los precios de los fertilizantes. ¿Estás ahí, Manuel? Sí, positivo, estamos acá. Bueno, mira, en mi opinión personal, aunque lo digo tranquilamente, soy parte interesada porque vengo de esa industria realmente. Primero, se ha dado un proceso a nivel mundial desde finales de los 50 que se llama la Revolución Verde. La Revolución Verde es nada menos y nada más que la utilización ya combinada de la genética junto a la quimización, o sea, la utilización de químicos y la mecanización. O sea, es una realidad. Entonces, en la medida que en la genética, por ejemplo, se obtuvieron plantas que fotosintetizan mejor, y al ser una planta que fotosintetiza mejor,
tener una hoja erecta en esa misma planta absorbe más rayos solares, absorbe más, además de absorber más rayos solares, es más propensa a absorber más nitrógeno. Y ese nitrógeno lo convierte ¿en qué? En carbohidratos, lo convierte en alimento. Entonces, yo personalmente sobre ese tema, aunque ahora mismo se ha puesto en boga esa como satanización de los fertilizantes, no. Yo soy un partidario del uso de fertilizantes, del uso racional de los fertilizantes, uso racional, en función de nutrir las plantas y evitar que el suelo se empobrezca. Cuando se utilizan los fertilizantes debe ser en función de hacer ese balance siempre, donde el suelo no se empobrezca. Hay gente que es partidaria bueno, lo que le llaman ellos la agricultura orgánica, pero yo te diría una cosa, un fertilizante orgánico, su contenido, por ejemplo, el caso de nitrógeno, ya es muy bajo. Sería bajísimo. No, bajo no, bajísimo, 3%, 4%, hasta 6%, frente a una urea de un 46%, un sulfato de amonio de un 21%. Entonces, son cosas que uno tiene que poner en balance. Cada tipo de agricultura, hay diferentes tipos de agricultura. No estoy satanizando tampoco la agricultura orgánica, pero para alimentar los 7.700 millones de habitantes que tenemos hoy y los 9.000 que aspiramos dentro del 2050, obligatoriamente hay que combinar todos esos factores que nos da la ciencia y nos da la naturaleza. ¿Es cuánto? Excelente. Sí, es así. Es así. La verdad, por ejemplo, hay siempre nuevos descubrimientos. Hace relativamente poco, creo que menos de un año, que se descubrió que la Portulaca oleracea, la humilde verdolaga, esa que los haitianos se comen con huevo, que es comestible, pues se encontró que ella tenía la capacidad de prender un sistema fotosintético u otro, dependiendo del ambiente. Me explico. Ellos son el sistema fotosintético más efectivo, es C4. Se llama así porque su primer producto es una molécula con 4 carbonos. Los C3 no son tan eficientes. C4 es la caña de azúcar, C4 es, por ejemplo, la lila de agua, esta que inunda. Pero cuando se trata de ahorrar agua, el mecanismo fotosintético es el CAM, palabra que viene de sus siglas en inglés, metabolismo ácido de las crasuláceas. Entonces, ahora mismo hay una búsqueda de qué genes son los que permiten hacer esa maravilla, de que la industria, la fábrica esa fotosintética, use un método de operación o de otro. Porque en el momento en que encuentren esos genes, se lo van a poner a la mata de maíz, a poder cultivar mata de maíz con menos agua o en climas más desérticos. Hay que recordar que el 70% del agua dulce que la humanidad consume se va en agricultura, el 70%. Pero tú me dirás, ajá, y no vamos a comer. Bueno, entonces, esa sería una gran cosa. O sea, cada vez hay nuevas inventos. Hay gente que habla del fracaso de la revolución verde, de que cuando le metían al trigo de la India fertilizante, la espiga pesaba mucho y el tallito se rompía o se doblaba a la primera lluvia. Hay de todo, hay de todo. La realidad es una, hay que alimentar a la población y hasta ahora es con fertilizantes. Si alguien quiere aprovechar, tenemos una playa de aquí de gente que yo estoy hasta asustado, quiere hacer algún comentario, pues sería para mí muy honroso si alguien, o preguntas. Pueden levantar la mano
No, yo puedo decir, mira, realmente difiero de ti, Adolf, cuando dice que la Revolución Verde, o que alguien ha dicho que la Revolución Verde ha sido un fracaso. No, fracaso no fue, pero no es todo tan brillante, ¿no? Bueno, yo diría que sí, que es brillante, porque el hecho de salvar millones de vidas, ya de por sí es un éxito. O sea, la Revolución Verde se da producto fundamentalmente de las grandes hambrunas que se daban en la India. Por eso Por eso mencioné la India. la Revolución Verde se inicia realmente en la India y fue bien aprovechada por México, fue aprovechada por China, ¿ya? Y yo diría personalmente que realmente ha sido una verdadera revolución, una gran transformación que ha impedido la muerte de millones de seres humanos por inanición. Entonces, yo creo que hay que buscar el balance. Personalmente, soy un partidario a rajatabla, lo digo tranquilamente, de la Revolución Verde y me englobo en ese grupo. Cuando tú hablabas de la verdolaga, sí, hay trabajos que se están haciendo de genética con organismos genéticamente modificados, lo que le llaman vulgarmente los transgénicos, ¿ya? Se está trabajando en eso para ahorrar agua y que haya plantas más tolerantes a agua. Además del transgénico, se están utilizando con la metodología CRISPR. Así que nada, tranquilo, sigamos. Bueno, ¿alguien tiene pregunta o comentario? Bueno, parece que no. Ok, vamos a comenzar a ver otra cara de la moneda. ¿Quién fertiliza las plantas en la naturaleza? Perdón, Adolf, en el chat te pusieron una pregunta. En el chat hay una pregunta. Déjame ver. Yo, míralo porque yo... Dice, el uso de la urea en el pasto y en el jardín, ¿es bueno o malo? ¿Cuál es el uso adecuado de la urea? ¿O es mejor el salitre potásico? No, la urea, inclusive hay urea de liberación controlada, que se puede, y que para algunas plantas, por ejemplo la trinitaria, la hace florecer, sorprendentemente. Es una forma de urea. Vamos a decir, cuando dicen pasto grama, para grama, la urea le trabaja maravillosamente bien. Te la pone verdecita, te la pone a crecer. Acordémonos que hay muchas plantas que mucho nitrógeno y mucho crecimiento de follaje, pero nada de flores. Pero como no se quiere flores en la grama, la urea la pone. Yo hasta tengo un caso gracioso. Yo atendí el jardín, bueno, de una de las familias de aquí, y el jardín, la grama necesitaba ser fertilizada. Y yo solicité, como el jardín era grande, el numerito del fertilizante le pareció mucho al multimillonario dueño. Entonces yo cogí un poquito y lo eché en la grama y escribí la palabra fertilízame, para que él, que toda se paraba por la ventana de su habitación a ver la vista panorámica del jardín, cuando vio el fertilízame y la grama verdecita, dijo, está bien, ya, compren el fertilizante, Adolfo, para que no me mande tanta indirecta. Digo, bueno, era una indirecta, era una muy directa. Fertilízame, se lo escribí así con urea. Se puso verde y notó que era lo que yo estaba hablando. Pero la pregunta, ¿quién fertiliza las plantas en la naturaleza? Bueno, nadie. Extraen todo lo que necesitan del suelo. Profesor, buenas noches. Tengo dos preguntas. Bueno, adelante. Sí, excúseme. Tengo dos preguntas que me inquietan. Primero es por el salgazo, que usted se ha referido muy directamente. ¿Cómo podemos nosotros usar el salgazo en nuestros jardines? Y además, he escuchado que el uso de la urea se produce quemazón en las plantas.
¿Es cuánto? Bueno, mal usada, cualquier Ah, cosa produce quemazón en las plantas. Sobre el sargazo, yo le voy a decir cómo yo lo uso. Yo estoy en la península de Samaná y ahí llega bastante sargazo. El problema del sargazo es el transporte. Ahí es gratis, no lo tiró el mar. Embuste, mentira. El subirlo al camión y transportarlo tiene un costo y normalmente es alto. Tú necesitas varias gente. Yo llegué a comprar unos tridentes de estos que se usan para la paja y se sube, pero tiene un costo, no sale tan gratis como uno piensa. Y por ejemplo en Samaná los productores, los que tienen mata de plátano, o tenían, porque ahora Fiona las tumbó todas, pues llenaban a modo de mulch o acolchonamiento todos los espacios entre las matas con sargazo y le iba súper bien. Nadie allá lo moja para remover sales. Eso se encarga la lluvia. En Samaná llueve bastante. Yo lo he usado sin ningún problema. En algunos helechos que se han resentido un poquito, pero el vigor con que brotan vale la pena. Hay que recordar que el agua de mar contiene una cantidad enorme de micronutrientes que las algas concentran y ellas mismas tienen sustancias que favorecen al crecimiento y desarrollo de las plantas. Si usted, el problema está que no podemos convertir, o sea, si usted tiene que lavarlo, ya ahí hay problema. Ahí hay entonces problema. no es lavable antes de usarlo. Claro que sí, pero el costo de agua y de que usted va a salinizar suelo no lo hace tan agradable. Ok. O sea, buscando la sostenibilidad, usando el sargazo, pero si usted lo echa y donde lo echa lava y sube el consumo de agua y el agua esa sale y salinifica, pues quizás no estamos ganando. Pero como yo le digo, en Samaná se usa y es la lluvia la que se encarga de remover cualquier salado que tiene. Muchas veces en la misma playa, porque llovió y está lejos ya del mar, pues está bastante aceptable en los niveles de sales. Nunca lo he medido, por cierto, que pudiera hacerlo. Tengo con qué. Voy a ver si saco por ahí el aparatico ese para medir a ver cuántas sales tiene cuando viene del mar y cómo evoluciona eso. Pero si usted Hay tiene otra pregunta, doctor. si usted Te tiene pregunta Mercedes que cuál es el uso correcto de la urea para evitar quemazón en la grama. Uy, la tasa por metro cuadrado yo no me lo sé de memoria, pero se habla como de 2 o 3 libras por 1000 metros cuadrados o algo así. Miren, en grama lo que se usa es un aparato que spreader se llama en inglés, donde usted echa el abono, tiene unos controles, usted comienza a caminar y eso comienza a dispersar el abono y el aparato se gradúa. Pero yo de memoria no, Pero no se echa recuerdo. diluida, Cada se echa grama, diluida. ojo, cada grama tiene su dosis. Y aquí no nunca jamás usamos la dosis que vienen en los libros, donde te hablan 2 kilos de nitrógeno por 1000 metros cuadrados. Entonces tú haces el cálculo en base a eso. Diferentes tipos de grama comen diferente. ¿Qué quiere ir a lo seguro? Yo pienso, vamos a ponerlo en libras, ya que aquí no manejamos tanto los kilos. Podemos hablar de 4 libras por cada 200 metros cuadrados. Usted lo tiene que tirar al voleo. Y si es la de
liberación controlada o emisión controlada, son como unos granitos azules, es excelente. Usted quiere una grama verde, lo va a hacer. Ahora, ojo, eso no sustituye la falta de riego, no sustituye haber controlado la maleza, no sustituye a suelos que no drenan bien, no sustituye haber detached, o sea, hay un tipo, el verticot, a la grama hay que sacarle la paja que se le va acumulando debajo en un corte que va a hacer en los campos de golf, los aficionados no lo hacen. Entonces, digo, los amantes de los jardines no lo hacen. Primero porque no es conocido, segundo tampoco hay tanta gente que tenga la maquinaria para hacerla, pero eso es sacarle vamos a llamarle la paja, las hojas que se van muriendo y se quedan y forman una capa. Thatch se llama en inglés y se llama corte vertical. O sea, usted ponerle urea no sustituye nada de eso. No sustituye también los problemas de hongo que pueden caerle a la grama. La bermuda tiene unos hongos que no han llegado, son bastante graves. Tampoco sustituye a las mariposas, a las orugas que se comen las hojas. Ojo, que no siempre la solución es la fertilización. Pero ¿la urea se echa diluida o se echa en granitos así seca? Se ha usado las dos formas. Muy curioso, cuando tú le echas la urea al agua, enfría. Es una de estas reacciones químicas que no produce calor, sino que se enfría. Y es muy lindo de ver eso, por cierto. Pero no se tira las dos maneras. Yo prefiero al voleo. Ajá. Ok, pues continuamos. Miren, esto es lo que alimenta las plantas, el suelo. Yo tengo una anécdota interesante de un productor de plantas ornamentales que me dijo a mí que la gallinaza era más fuerte que el triple 15. Digo yo, no, jamás en la vida. Jamás en la vida. Sí, que yo tengo estas palmas y me hace la historia de que esas palmas se abonaban con triple 15, pero un día tiraron un camión de gallinazas, se rodó, se acercó a las palmas y las palmas comenzaron a crecer como locas. Entonces, eso le llevaba a él a afirmar que la gallinaza era más fuerte, fue que él dijo, yo lo estoy citando, la palabra era mayor concentración. ¿Qué pasó ahí? Yo le dije, bueno, el problema no es el nitrógeno o la cantidad de NPK que tiene la gallinaza. El problema es que la gallinaza te aportó una vida al suelo, materia orgánica, trajo también bacterias, hongo y muchísima vida microscópica que le está permitiendo al suelo ser más productivo. Me miró, se rascó la cabeza. ¿Cómo que? Yo volví otra vez y lo expliqué. Y dije, bueno, los suelos están vivos. Digo, es una falacia, una mentira, pero los suelos, la parte viva que tienen, son lo que hace que esto funcione. Porque entonces, por más triple 15 que tú le tires, si no están las bacterias que transforman ese nitrógeno, por ejemplo, en formas asimilables por las plantas, no funciona. Entonces, yo al final no supe bien si él había comprendido mi explicación, pero es interesante. No nos podemos olvidar, y esta es la contraparte, de que el suelo funciona gracias a los seres vivos que tiene. Entonces, la maravilla de las TIC, de la tecnología de la información y la comunicación, es los documentales que hay.
yo estoy suscrito a un canal de streaming que se llama Curiosity Stream, donde hay un documental sobre la vida secreta bajo el suelo. El número 1 es La piel de la tierra. Este documental, varios científicos nos narran sobre la vida en el suelo y cómo ésta hacen que funcione. Le ponen particularmente atención o algunos minutos el documental a la lombriz del suelo. Y explica que hay tres tipos de lombrices: las que viven en la hojarasca, ahí arriba, en la basura, el detritus que se ha almacenado sobre el suelo, que hay algunas que están dentro del suelo haciendo canales, y hay otras que suben y bajan. Las lombrices no solo están fertilizando el suelo, sino que esa tubería que crean, esos canales, son importantísimos para airear y drenar los suelos. El documental explica que en Europa están sumamente preocupados porque de Brasil llegó un platelminto. Eso es un gusano plano que en el suelo come lombrices y las devora a una velocidad que ellos temen que sea mayor que la velocidad con que se reproducen las lombrices. Esto es preocupante, pero muy preocupante. Entonces ellos están analizando eso. Ese documental explica, cada vez que todo el mundo ha oído que en una cucharada de suelo hay más vida que todos los humanos del planeta juntos. Pero hay que tomar en cuenta que el suelo es tridimensional. Tridimensional. Entonces, no es solamente el área, sino el volumen. Y eso permite que haya muchísima vida sin competir y sin que esté una encima de la otra, sino que cada cual ocupa su espacio y tiene su misión. Porque es importante decir que el suelo es un ecosistema que depende de descomponer. Mientras que los ecosistemas terrestres dependemos de la luz del sol como fuente de energía, el suelo es un ecosistema que depende de la descomposición de la materia orgánica. Una de las diferencias básicas entre la fertilización orgánica y la química, o los abonos, como a algunos les gusta llamarla, es que son sustancias con carbono, mientras que las sales ninguna tiene carbono. Y esto es parte esencial porque es la materia orgánica que los decomponedores que están ahí, ya sean químicos o físicos, porque hay descomposición física y hay descomposición química. Bacterias y hongos son descomponedores químicos. Inclusive el papel del hongo en el suelo y su asociación con las raíces, una simbiosis que se recibe el nombre de micorriza, no está ni bien estudiado eso, apenas comienza, y son cosas sorprendentes, que los hongos conecten todo un bosque y permitan el flujo de información y de nutrientes de un lado a otro. Eso es sorprendente. Imagínese usted, se ha comparado con la internet humana. También hay que decir que los hongos no es el champiñón que usted compra en el supermercado. Los hongos son unos tejidos, unos filamentos que reciben el nombre de hifas y que forman un cuerpo llamado micelio. Cuando usted ve esto que sale No, tienes que prender el micrófono.
Ah, no Ahora, sé por qué se apagó. Bueno, decía que si volviera a estudiar biología, quizás me fuera por la carrera de hongos. Los hongos son el reino quizás menos estudiado y que promete más. Y tan íntimamente ligado a la función del suelo. Los hongos son nuestros grandes amigos y nuestros grandes enemigos. ¿Son enemigos? Bueno, sí, nos producen enfermedades, atacan a nuestra cosecha, destruyen los granos y alimentos que hemos almacenado. Y ahora con el cambio climático, algunos están saliendo del tazón. En Canadá ha aparecido un Cryptococcus gattii, que es un hongo que enferma los pulmones, se aloja en los pulmones, normalmente es de Australia y estaba ahí controlado, pero parece ser que el cambio climático ha permitido temperaturas que facilitan el desarrollo de ese hongo en un ambiente completamente ajeno. Otro de los problemas del cambio climático. Yo sé que aquí hay algunos que no creen en eso, pero yo, en lo poco que yo he vivido, tampoco, lo poco que yo he vivido, yo he visto esos cambios. He visto esos cambios. Vamos a... Ay, ok. Entonces, bueno, cuando hablamos de abono ya, ¿qué tipos de abono? Tenemos el compost. disculpa, tú no estás compartiendo pantalla. Me salió un mensaje. Me salió un mensaje que no podía minimizar Zoom cuando estoy en esto. Ok. ¿Y ahora? No, No, todavía. tienes que volver a compartir. Sí, lo estoy buscando, pero Dale a Stop no, Share. no, ya, aquí está. Ahora sí. Ok. Solo tienes que ponerla en pantalla grande. Ok. Miren, el más conocido, adorado, de los tipos de abono orgánico, y vamos a usar ya la palabra abono como aquello, como sinónimo de origen orgánico, ¿sí? El compost. Lo interesante del compost es que usted lo puede hacer. Con una cubeta de 5 galones, usted puede iniciar su cubeta de compost. No es tan difícil, no es tan trabajoso. ¿Qué usted necesita? Bueno, la cubeta, le hace unos hoyos para que respire, le hace una salida al lixiviado, que no es más que son los líquidos que se producen durante la descomposición. Si usted lo tiene al exterior y no le importa, pues ese líquido se puede ir para el suelo. Y lo importante es que usted aprenda cómo hacer la mezcla correcta de carbono y nitrógeno, o sea, lo que se le llama comúnmente material marrón, material verde. O sea, pone hojas secas de su jardín, pero también pone vegetales, desechos de vegetales de la cocina, y así lo balancea. Lo va poniendo en capas. Le pone también una capa de compost o de tierra, porque hay que traer los microorganismos. Ellos llegarían solos, pero tarda mucho más tiempo. Todo ese material hay que picarlo lo más pequeño posible. No lo quieres picar, no lo pique, pero tarda más tiempo. Al final, sobre la faz de la tierra todo se descompone. Bueno, si no es plástico. Pero todo materia orgánica se descompone.
Materia orgánica es todo lo que fue un ser vivo o fue producido por un ser vivo o es parte de un ser vivo. Entonces, le pone agua, humedad, se necesita, y ventilación. A ver si se me queda algo ya. O sea, voy a repetirlo, usted pone materia orgánica de su jardín, de su cocina, tiene que aprender qué cantidades pone de cada uno, le pone tierra o le pone compost o de lombriz para que traigan los microorganismos que van a hacer la descomposición. Antes de echarlo en su cubeta y ponerlo en capa, usted lo picó, lo más pequeño que pudo hacer, porque eso acelera la descomposición. Le pone cierta humedad. De ser necesario, puede hasta ponerle un poquito de urea. Yo no estoy en contra de eso. Y se asegura de ventilar. De cada 2 o 3 días voltear eso o meterle un palo para que respire. Porque usted quiere una descomposición aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, que no huele mal. Entonces, es fácil de hacer. Ahora, tú no quieres, te voy a decir que es más divertido todavía. El humus de lombriz. El humus de lombriz es facilito de hacer. Ahí está una tienda que tiene el peculiar nombre de una vaina verde, que le hemos comprado en otras ocasiones. El colegio secundario va a ver que tiene un proyecto de lombricultura. He dado clase de eso y un curso de recicla y planta para la biodiversidad urbana. Y es muy divertido. No huele mal. Es fácil. Es realmente... Y tiene magia. Tiene magia, porque es que cuando tú ves que esas cosas que tú echaste la semana pasada ya no están, y tú ves que se va acumulando, que va subiendo, y de repente a mí me sorprende. En 2 o 3 semanas, y yo, pero acá, pero esta cubeta está llena ya de humus, de lombriz. Por cierto, que no son las lombrices corrientes, sino es la Escherichia fétida, que es una lombriz de California, y es una de las lombrices que viven arriba. No se dedican a perforar, o sea, a crear túneles a ciertas profundidades. No, vive arriba. Y comen papel periódico. Lo usamos en el proyecto. Se usa también fibra de coco. Se llama coir. Estiércol también para hacer la cama. Y esto es realmente muy divertido. No es difícil. Usted puede comenzar con una pequeña caja. Acuérdense que estas lombrices son más horizontales que verticales, así que lo importante es que la caja sea larga y ancha más que profunda. Y es sumamente divertido usted ver cómo se van reproduciendo, que usted puede seguir. Y el humus de lombriz también nos da lixiviado. Nos da un líquido que es el producto de la descomposición de la materia orgánica. Se producen líquidos, no huelen mal. A mí me sorprendió mucho el descubrir que no olían mal, porque el líquido que se produce en la descomposición de la basura en la ciudad, bueno, oler mal es poco. Es un hedor, bueno, increíble. Pero eso, el juguito de la basura, como dice una amiga mía, pero eso no pasa con el lixiviado de las lombrices. Y ese lixiviado usted lo diluye. Hay gente que habla de 1 en 5 o de 10 en 5 en agua. O sea, por cada unidad de lixiviado, 10 de agua, y con eso riegan las plantas. Y a mí me mostraron un jardín de una productora
que ella asegura que su jardín es el número 1 debido a eso. Está el estiércol, por supuesto. Es milenario su uso. Asegúrese que no traiga mucha maleza. Uno de los mejores estiércoles es gallinaza, pero está también los guanos, ¿no? En el caso nuestro es murcielaguina, pero con ese hay que tener un poquito de cuidado porque igual hay un hongo ahí que crece en la murcielaguina y que si tiene la oportunidad se aloja en el tracto en los pulmones, perdón, en el tracto respiratorio es la palabra. Se aloja en el tracto respiratorio y puede ser peligroso. Pero uno de los grandes abonos de la naturaleza es la murcielaguina. Y aquí hay mucho en el país. Se ha extraído y se ha vendido. Hay una cosa que se llama estiércol verde. De los estiércoles, por ejemplo, si usted tiene la suerte de conocer a Antonio Alfao y le regala un poco del estiércol de sus conejos, es un estiércol maravilloso y maravilloso para la cama de las lombrices y para iniciar el cultivo. Chivo, ovejo, son estiércoles maravillosos realmente. Al chivo se le ha querido conferir la capacidad de controlar a los nemátodos. No sé qué tan cierto sea eso. Están los abonos verdes. Usted va a hacer una siembra. Eso los jardineros son muy impacientes, pero el abono verde o estiércol verde no es más que hacer una siembra que después vamos a cortar e incorporar al suelo, haciendo un gran aporte de materia orgánica. Esto funciona. Yo personalmente lo he usado. Funciona muchísimo. Guano, la murcielaguina. También guano se le llama al estiércol producido por las aves marinas. Tiene mucho valor. Inclusive el gobierno de Estados Unidos declaró, óyeme esto, ellos declararon que cualquier isla que no estuviera habitada y que tuviera guano pertenecía a los Estados Unidos. Es increíble. Nosotros tenemos una isla que está que ellos tuvieron ahí en 1914. Ya no se menciona eso, ni esa ley que es de principio del siglo XX, la están ejecutando. Pero el guano de las aves marinas es tan valioso que se consideró que había que apropiarse de eso a nivel mundial. Lixiviado de lombrices, lo estuve mencionando ya. Hay muchos otros tipos de abono, como son, por ejemplo, la emulsión de pescado, la emulsión que se hace de las algas. Así que, pero con esto es suficiente. Quizás a nivel de jardines y de amantes de las plantas, lo ideal es que usted se embarque en producir su propio abono, ya sea con compost o con lombricultura, ambos muy fácil, o si va a sembrar un suelo nuevo, los abonos verdes, el uso de estiércol, el aporte de materia orgánica al suelo, porque hay que alimentar el suelo. ¿El suelo de qué se alimenta? De materia orgánica. Y el suelo alimentará las plantas. Es que tiene una doble ventaja, Adolf, porque es que si no, ¿qué tú haces con esa materia orgánica? Eso va a aumentar la cantidad de desechos que va a los vertederos. Sin embargo, eso, cuando tú dejas de verlo como un desecho y lo ves como un recurso, es que la cosa cambia. Efectivamente, es así. Cuando mandamos lo que pudiéramos dárselo a comer a las lombrices y lo mandamos para Duquesa, pues lo que estamos produciendo metano, es uno de los gases invernaderos, estamos
permitiendo que se incendie Duquesa y se nos llene la ciudad de humo, como ha pasado. Entonces, esto hay que tomar control de esto. Es Fíjate que llega un punto, por lo menos en mi caso, que para mí eso no es basura. Yo no lo veo como basura. Yo veo a veces que mi empleada pela unas papas y lo va a botar, y si yo estoy ahí le digo y ella me dice, ay sí, verdad, devolverle a la tierra lo que es de ella. Ya me como que como que se burla, ¿verdad? Pero ya ella sabe, y aquí todo eso o se echa en la composta o se guarda en una funda y se congela para llevártelo a ti para el proyecto de las lombrices. Sí, pero eso en mi casa no es basura que va al zafacón, de ninguna manera. Bueno, debo agradecer yo agradezco su presencia. Preguntas, respuestas. Sí, aquí hay unas cuantas, hay una persona que levantó la mano y también hay una pregunta en el chat. Así que vamos a darle la oportunidad a la que levantó la mano, a Carmen Gisek. Y mientras tanto yo voy buscando la pregunta en el chat. Hola, Adolf, ¿cómo están? Bien, Nina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes por tanta información. Yo quería decir algo sobre el compost. Yo empecé a hacer uno en una barrica y le abrí un hoyo por abajo para ir sacando lo que ya estaba hecho tierra. Pero se me llenó de cucaracha. Tuve que botarlo con todo y la se oye mal. Entonces, lo que yo hago ahora es que yo en todo lo desperdicio de la cocina, lo más picado, que estoy en el teléfono, y ahora hablando un poco más alto. Ahí se te oye bien, ahí se te oye bien. Sí, lo que yo hago ahora es que abro un pequeño hoyo en el jardín, echo todo lo desperdicio de la cocina, cáscara de papa, plátano, picadito, ¿verdad? Y arriba le pongo hoja seca. Sí, así está correcto, así está bien. Me olvido de eso porque los ratones y las cucarachas andan ahí acechando comida. Entonces, otra cosa, ¿cómo yo consigo las lombrices para hacerlo? Busca en internet la tienda que se llama Una Vaina Verde. Así mismo es que se llama, Una Vaina Verde. Sayuri, yo creo que tengo el teléfono, yo lo puedo dar, pero ella es la que nos ha suplido las lombrices para el colegio, el proyecto del colegio. Sayuri Bonet. Simplemente se le echa a la tierra, ¿verdad? No, es más sofisticado que eso, pero el internet te da toda la información. Ellos mismos creo que tienen te mandan una información, déjame darte el teléfono. Mira, Nina, es que eso, por ejemplo, que tú le echas a tu composta, es algo que tú puedes echarle a tus lombrices, si las tienes. O sea, el proyecto que Adolf tiene en el colegio es un proyecto con los desechos de la cafetería. Entonces, a él le guardan las cáscaras de plátano, de guineo, de zanahoria, de papa, las lechugas, ese tipo de comida no cocinada. En vez de hacerlo composta, él se lo da a las lombrices. Es otra forma de darle uso a los desechos. Nina, mira, ellos tienen una página web que se llama www.unavainaverde.com. Ok, yo me meto Curioso nombre, ¿no? Pero bueno, vamos, sí. cada cual. Te dice una persona, Adolf, que perdone su ignorancia, pero que cuáles son las diferencias entre el triple 15, la urea, y el triple 20, y en cuáles casos debe usar uno u otro. No, esto no es ninguna ignorancia. Mira, el triple 15 es un fertilizante muy famoso.
lo primero que hay que explicar es que el ratio, no la fórmula, de estos fertilizantes, lo que te habla es la cantidad, el porciento de nitrógeno, fósforo y potasio. Que no es exactamente así, pero bueno, es, vamos a decir, el porciento de la molécula que contiene fósforo, potasio, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué pasa? Eso es eso. El triple 15 es un abono granulado, relativamente barato. La última vez que compré un quintal de eso estaba con 1.800, 1.600 pesos, por lo menos si es uno solo, el saco de 100 libras. Y es muy popular para jardines, en general. En general, jardines. Es un abono, por ejemplo, que se usa, se aplica a grama, aunque hay que rastrillarlo bien para que los granulitos caigan abajo y no quemen la hoja. Y es un abono granulado y se tira, no se disuelve en agua, se tira al voleo. O sea, usted agarra la mano y lo lanza en un movimiento que algunos aplicadores de eso tienen una mano controlada y te lo manejan, pero bellísimo. El 20-20-20 es un abono soluble en agua. O sea, recoge de ese polvito, normalmente azul o azuloso, lo echa en agua, lo disuelve y riega la planta con esto. Son azules, para que usted vea que esa agua no es agua pura, sino agua que tiene abono, y son azules porque en la fertirrigación te manda, o sea, cuando se está saliendo agua de riego con fertilizante, tú lo ves azuloso y ya tú sabes que eso es agua con fertilizante. Es una cosa que se llama fertirriego. El otro, ¿cuál fue el que preguntó? La urea. La urea es, y creo que lo dijo el ingeniero Manuel González, es 46% urea, nitrógeno solo nitrógeno. Nitrógeno solo. Viene en diferentes formas, o sea, viene una que es de emisión controlada, que es magnífica para grama, unos granitos azules, y se usa para darle nitrógeno. Lo que pasa es que como las plantas comen por lo menos 17, bueno, no 14 elementos de manera corriente, si tú le vas a dar que uno solo nitrógeno, ¿dónde están los otros? Pero para eso es que se usa también en fabricación de compost, la urea. Si te faltó un poquito de nitrógeno, tú le pones urea. Es un gran cosas que tú siembras por primera vez, vale la pena. Es un abono muy útil. Y en grama hay gente que jura y perjura por eso. Te preguntan aquí, te preguntan, no, afirma una persona que dice, yo tengo un compost al aire libre en mi patio y he cosechado auyama de 10 libras y media. Se lo creo perfectamente, claro que sí. Lo que yo tengo entendido, y corrígeme si no es así, es que uno no cosecha directo en el compost porque es demasiado rico, sino que el compost es algo que tú mezclas con la tierra que vas a usar o le echas por arribita. Sí, normalmente, pero también si tú lo tienes al aire libre como ella, abierto, pues sí, se puede, claro que sí, porque tú lo que tienes es que básicamente has regado materia orgánica, es como si estuvieras haciendo un mulch o acolchonamiento para mí. Pues tú, no, si no lo revuelves, no lo puya, es un acolchonamiento de materia orgánica. Cuando hay suficiente nitrógeno es un éxito. Sí. Yo en lo que pienso es que cuando uno tiene al aire libre así, sin cubrir, es
te va a dar un compost de menos calidad en el sentido en cuanto a nutrientes que tenga, porque muchos de esos nutrientes se van a lavar con la lluvia que le cae y van a correr hacia adentro de la tierra. Pero es como quiera, tiene beneficios para tú tener una tierra que se te va a formar ahí cuando se descomponga. Tú te olvidas de eso y cuando vas a buscar ya tienes tierra. Es una tierra que le puedes mezclar con otra tierra, pero también tiene la ventaja de que estás dándole un uso a esos desechos que no van a llegar al vertedero. El problema de eso es invitar a organismos indeseables. En una de las clases que últimamente he dado, hubo un poquito de revuelo porque alguien dijo, la clase era justamente de compost y de cómo hacerlo, alguien dijo que él estaba en un segundo piso, que él en su primer piso había hecho como un pedazo, y él lo que hacía era tirarlo de arriba, que cayera ahí. Pero eso invita a ratones, cucarachas, invita. Por eso es que se cubren con materia seca. Por ejemplo, ¿qué más indeseable que los mimes o las moscas? Si tú tiras guineo así abierto, van a venir mimes, por lo menos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso en uno lo cubre. Yo lo cubro con papel periódico. Sí, con trocitos de papel, los cartones de huevo también, esos que se desbaratan muy bien porque ese es un papel que ya se ha reciclado muchas veces. Tú lo puedes picar y ponérselo por arriba, pero las hojas secas que tú recojas de cualquier árbol que haya en el patio, que bote hojas secas, es fantástico para cubrirlo y que no vengan los mimes, por ejemplo. Bueno. Alguien le está preguntando a la señora que cosechó la uyama de 10 libras y media que si le puede explicar cómo lo hizo exactamente. A doña Yordalí. Hola. Mira, sí, yo vivo precisamente en Naco, tengo patio. Y en un lateral yo lo que hago es eso, yo recojo las hojas, porque recojo las hojas de otro lado y la tengo ahí, es como un colchón, entonces yo boto la cáscara de papa picada, pero encima yo le voy echando hojas y la he ido acolchonando y la voy moviendo, claro. Nunca he tenido cucarachas por ahí, ni ratones. Y sembré, o sea, eché las semillas, yo eché las semillas como parte de los desechos, la semilla de auyama, que traje de Samaná precisamente. Y al echar la semilla nació la mata y nacieron varias matas. Y todas las semillas que yo he hecho ahí, todas son matas que crecen y yo las voy regalando porque son de todo, todas las semillas que yo cosecho en mi casa, aguacate, mango, la voy poniendo en eso y van naciendo. Y después la trasplanto, o sea que no ha sido ningún problema tenerlo. Y me ha ido muy bien. Qué bien, muchas gracias, doña Fiordalisa. A la orden. Bueno, Ana, no sé si crees que ya podemos ir cerrando la reunión. Yo creo que sí. Yo he aprendido mucho con Adolf, desde hace muchos años lo conozco y aprendí primero, mi primer curso fue con orquídeas con él y ando todavía por este mundo. Bueno, qué grato oír eso, gracias. Sí, a la orden. Yo quisiera compartirles las actividades que nos quedan en esta semana antes de terminar, así que permítanme rápidamente hacer esto. Veamos. Esta semana les voy adelantando que se supone que los martes tenemos siempre Cineforum, pero en esta ocasión no lo vamos a tener, les habíamos anunciado la semana pasada, por una actividad interna del colegio que vamos a tener mañana martes. Entonces, tanto Lenin Paulino, que es el coordinador del Cineforum, como yo, no vamos a poder llevar a cabo la actividad. Entonces, saltamos el día de mañana y el miércoles nos vamos con Kilvio Cabral Achecar, que es nuestro ingeniero viajero. Él nos va a presentar esta vez un viajecito por los alrededores de Madrid. Para los que no lo conocen, Kilvio es una persona que ha viajado mucho, es fotógrafo y él documenta esos viajes muy, muy bien. Y además de que los documenta con fotos muy bonitas,
también los documenta con anécdotas y cosas de lo más amenas y graciosas que él nos cuenta sobre cosas que le pasan o que le extrañan de los sitios donde va. Entonces, esta vez nos va a llevar por pueblos cercanos a Madrid, pueblos como Toledo, Aranjuez, Alcalá de Henares, Chinchón y otros pueblos más. Ávila, creo que hay como un par de pueblos más. Entonces, esto es el miércoles a las 8 de la noche por Zoom. Y el jueves vamos ya casi cerrando la exposición de origami que tenemos en nuestra galería de arte. Entonces, vamos a tener una visita guiada donde van a estar presentes varios de los expositores, de los origamistas que están exponiendo. Y ellos pues nos van a hablar sobre las obras que tienen ahí, pero también van a comenzar a plegar papel y a regalarnos, a enseñarnos a hacer las figuras y a regalar las figuras que plieguen. Esto es el jueves a las 7:30 en la Galería de Arte del Centro Cultural Babeque. Y aunque no tengo el afiche, les adelanto que el lunes 3 vamos a tener al señor Manuel González Tejera, alias Manegonte, y él nos va a hablar sobre una desviación que se le hizo en el siglo pasado, bueno, en el siglo pasado no, en el 1885, al río Yaque del Norte, y en el cual vamos a discutir si es un crimen ecológico o no. Así que los dejo a ustedes dándole las gracias por su participación esta noche y agradeciendo muchísimo a Adolf que haya compartido con nosotros la sabiduría que lo caracteriza y la pasión que tiene por la botánica, el cultivo, el paisajismo sostenible y lo que se relaciona con este tema. Así que muchísimas gracias y que tengan muy lindo resto de la noche.